Bienvenidos a un nuevo video donde te voy a relatar una pequeña experiencia y ojalá te sirva también de reflexión. Hace poco me invitaron a una pequeña fiesta infantil en uno de estos salones donde hay muchísimos juegos, donde hay trampolines y tirolesas y retos ahí donde los niños se suben y demás. Y bueno, en ese salón de fiestas infantiles justo había un juego que era como un laberinto que te constaba de 3 niveles. Y en la parte de abajo, de hasta abajo del juego, había una alberca de pelotas, había unos pasillos donde con algunos retos con esponjas y eso para niños muy pequeños. El juego decía específicamente para niños menores de 1,20, ¿no? De 1,20 de estatura. Y entonces había muchísimos niños y obviamente pues no respetaban el juego. Había desde los más pequeñitos eran de 4 años y luego 5, 6. Había niños hasta de 10 años que ya pasaban justo el 1,20. Entonces, esta era como la parte de abajo, donde estaba la alberca de pelotas, unos laberintos, donde justo terminaban los toboganes que venían desde arriba, y tenías que subir al primer nivel para aventarte unas resbaladillas, donde había más pasillos, más laberintos, más retos ahí para los niños. Había un segundo nivel donde había también otra sección de laberintos y de pelotas colgantes y de cosas así para los pequeñitos, pero para ese segundo nivel ya no alcanzabas mucho a ver a tus hijos. Y había un tercer nivel donde estaban como la entrada a todos los toboganes que llegaban hasta abajo, esos toboganes de espirales. Y también había más pasillos con retos y demás, ¿no? Pero totalmente en el tercer nivel ya no ves a tus hijos. O sea, si están grandes a lo mejor y de repente los visualizas, pero ya no ves a tus hijos, si están como pequeñitos, de 4 años ya no los ves. Entonces llegó una mamá con un niño como de 2 años, 2 años, 2 años y medio más o menos. Y era el más pequeñito y era el único niño pequeñito en esa sección. Y entonces, pues al principio la mamá preguntó si se podía meter porque pues ella vio a muchísimos niños hacia ahí, para arriba y para abajo, niños mucho más grandes que su hijo. Y entonces le dijeron, sí, sí se puede meter, sí lo puede acompañar. Y entonces, bueno, anduvo la mamá atrás de su pequeñito, junto también estaba el papá, ahí como que se iban turnando por ratos. Pero bueno, hablando específicamente del 10 de mayo, del Día de las Madres, también estaba la mamá ahí con su pequeñito atrás de él todo el tiempo. Y ten cuidado con los niños, ¿no? Y le decía a la mamá, pon atención porque hay niños más grandes, entonces pon atención para que no te vayan a tirar. Y pues el niño nada más le decía que sí con la cabeza, ¿no? Y se metió a la alberca de pelotas, y anduvo ahí entre los pasillos, como podía, porque realmente a los 2 años y medio los niños todavía no tienen su motricidad fina perfecta, ¿no? Todavía son un poco torpes en sus movimientos y demás. Pero ahí andaba mamá con él todo el tiempo, ¿no? Y al rato se turnaba papá y andaban ahí los dos. Una vez que el niño empezó a agarrar como confianza y que la mamá también le brindó esa confianza de, mira las pelotas, ve y agarra, mira las resbaladillas, no te quieres echar las resbaladillas, ándale, súbete, ¿no? Total que después de un rato lo convenció y ya después el niño comenzó a escalar al primer nivel, ¿no? Y primero se aventó solo de las resbaladillas, pasó otro rato y después pues veía que todos los demás corrían, subían, bajaban, jugaban a las escondidillas y andaban así, ¿no? Y el niño pues nada más los veía, ¿no? Y la mamá nada más así se veía su cara de angustia de ver a qué horas me avientan a mi hijo, los niños más grandes. Total que pasó un rato y el niño volvió a agarrar confianza y entonces comenzó a explorar los pasillos del primer nivel. Pasó otro rato más, otra hora más, y que mamá estuvo ahí con él, y mamá de repente se subía un poquito al primer nivel, y ¿dónde está? Ya lo vi, y le seguía diciendo, ten cuidado con los grandes, no te vayan a empujar, fíjate bien, agárrate bien de la cuerda, y demás, ¿no? La mamá le daba un montón de indicaciones a su pequeñito de 2 años. Total que después de un rato, pues el niño dijo, bueno, pues ya agarró confianza, y comenzó a escalar al segundo nivel. Y entonces yo observaba a la mamá, y yo decía, ¿lo va a dejar subir? ¿En serio? Bueno, es su hijo, cada quien. Y entonces lo dejó subir, y entonces el niño comenzó a explorar el segundo nivel, y seguían pasando los niños rápido, y porque había muchísimos niños, ¿no? Y la mamá pues todavía lo alcanzaba a ver porque ya no podía la mamá subir al segundo nivel, porque pues no era para adultos el juego realmente, ¿no? Y aunque les dijo, oiga, ¿puedo subir? No, señor, son por los niños. Bueno, está bien. Entonces ya se quedó abajo la mamá y ya nada más la veía que estaba ahí estirando la cabeza a ver dónde estaba su hijo, ¿no? Pasó otro rato más, y entonces el niño se subió al tercer nivel, donde ya tu visibilidad para niños muy pequeñitos de esa edad es totalmente nula. Y entonces yo dije, es en serio, lo va a dejar subir al tercer nivel, ¿cómo lo va a detener? Seguramente te se va a poner a llorar, algo así. Y no, la mamá lo dejó y los niños seguían brincando y saltando y corriendo y jugando más grandes que él. O sea, había niños de verdad de 10 años ahí, que yo también en un momento dije, van a empujarlo, lo van a tirar o algo va a pasar aquí. Y lo dejó subir al tercer nivel, donde al ver a todos los niños, el niño de 2 años se armó de valor y se aventó de los toboganes grandes, ¿no? Entonces yo vi cuando se aventó y yo sentí así como ¿no? Como que se me iba el aire. Bueno, no sé qué habrá sentido la mamá, pero la mamá inmediatamente corrió al final del tobogán, a la parte de abajo, y lo sacó, ¿no? Lo sacó y le aplaudió y le dijo, bravo, que no sé qué. Y yo así de,
No sé si yo pudiera hacer algo así. La cosa es que ya después, pues volvió a subirse el niño, pues le gustó tanto la experiencia que se volvió a subir al tercer nivel y demás. Y yo veía a la mamá que nada más estaba desde abajo y lo veía y lo veía y lo veía, o intentaba verlo porque no se veía nada ya en el tercer nivel del juego. Y ya después pasó algo muy interesante. Ya después baja el niño del tobogán en una de las veces que se subió, las primeras veces que subió. Y entonces la mamá, el niño comienza a escalar por el primer nivel. Y la mamá le dice, muy bien, mi amor, llega muy alto, llega hasta arriba. Vamos, que yo aquí te voy a estar esperando abajo. Y entonces el niño de 2 años iba escalando y escucha que su mamá le dice eso. Y el niño se voltea y le hace, y le manda un beso a su mamá. A mí se me hizo la cosa más hermosa del planeta. Y siguió escalando, ¿no? Y su mamá le dijo, también le regresó el beso y le dijo, adiós, mi amor, aquí te espero. Y el niño le dijo adiós y subió. Y entonces yo me quedé pensando como en muchas cosas, cosas que les quiero compartir. Me quedé yo tan maravillada de que hiciera este niño el gesto, ¿no? De mandarle un beso a su mami. Y entonces me quedé pensando en la función que tienen todas las mamás, en la función que realizan las mamás y con los hijos, ¿no? Cómo esta narración que yo te acabo de contar refleja cómo es la vida. Cuando tú tienes un hijo y que acaba de nacer y que apenas va a empezar a caminar, tienes que estar atrás de él, ¿no? Como esta mamá que estuvo primero en el nivel de hasta abajo, ¿no? Y que le enseñó las pelotas y que lo llevó para acá y andaba atrás de él todo el tiempo cuidándolo. Yo creo que eso refleja muy bien la primera infancia de los niños. Lo que hace mamá en la primera infancia, yo creo que en este discurso que te acabo de compartir, lo refleja muy bien. Siempre estás atrás de tus hijos todo el tiempo, que no les pase nada, que no lo vaya, que los que tienen más experiencia no vayan a dañarlos y esto y lo otro. Creo que refleja muy bien la primera etapa, la primera infancia de un niño, ¿no? Y cómo uno de papá tiene esa responsabilidad de estarle enseñando a tus hijos a descubrir el mundo, a que tengan confianza. Creo que estas frases de no lo hagas y esto y lo otro, de repente se nos van, pero ahí son frases que deberíamos omitir muchas veces. Y mejor enseñarle a tu hijo cómo ir y sobrellevar y descubrir, ¿no? Y creo que mamá lo hace en muchos aspectos, con todas sus limitantes que tienen las mujeres al convertirse en madres, porque nadie les enseña a las mujeres, nadie nos enseña a las mujeres a ser madres, sino lo que tú adquiriste de tu propia familia es lo que a veces vas a replicar, a veces bien, a veces mal, a veces logras darte cuenta que hubo cosas que no te gustaron, hubo cosas negativas y logras cambiarlas, pero no siempre es así. Y a veces vuelves a repetir patrones que pueden ser dañinos. Entonces, en este momento, si eres mamá y me estás escuchando, y todo, creo que nunca es tarde para darte cuenta que si hay algún patrón negativo que estés haciendo con tus hijos que a ti te pasó en tu infancia, para y reflexiona si quieres eso o quieres y puedes modificarlo. Y entonces, bueno, regresando a la reflexión. Creo que eso hacen las mamás con la primera infancia, ¿no? Cuidar, proteger, guiar, enseñar a descubrir, enseñar a tener confianza. Una vez que a lo mejor ya descubriste y eso, viene la segunda infancia que podríamos señalarlo como el primer nivel del juego, ¿no? El niño comienza a escalar y entonces en ese nivel donde estaban las resbaladillas, primeras resbaladillas, se comienza a echar de las resbaladillas y mamá está ahí esperando. Y vuelve a subir y mamá está ahí esperando, ¿no? Entonces son las primeras partes que pues, más o menos estamos hablando de una segunda infancia entre los 6 7 a los 13 14 años, ¿no? Donde ya somos más independientes, donde ya hacen más cosas por ellos mismos, donde ya quieren explorar más, donde ya tienen más amistades, ¿no? Y hoy en día, donde también están más expuestos a esta parte del internet y los videojuegos y las estafas y tantas cosas que de repente escuchamos en la televisión que son muy horribles y que de repente pensar que nuestros hijos pueden caer en eso puede dar mucho miedo. Pero justo la segunda etapa, ya te enseñé a descubrir, ya estuve atrás de ti cuidándote, ahora comienza a hacerlo tú solo, pero ten la confianza de que yo voy a estar aquí. Ya después la siguiente etapa es esta etapa donde el pequeñito sube al segundo nivel, donde la mamá tiene ya poca visibilidad, o sea, sí lo ve, pero tiene poca visibilidad y donde ya mamá ya no estaba participando en ese momento, ¿no? Y a mí me parece como la etapa de la adolescencia. Esa etapa es bien complicada, no nada más por los cambios hormonales, el cambio del cuerpo, los cambios físicos, todo lo que conlleva empezar, sino porque el adolescente quiere comenzar a probarse a sí mismo, a probar qué tanto puede, qué tanto no llegar. El adolescente le gusta negociar, ¿no? Y tú como papá tienes que tener esa capacidad de negociar con tu adolescente, de repente regresar un poquito a tu propia adolescencia y decir, yo también quise salir con mis amigos al cine cuando tenía 12, pero tampoco me dejaron. Fue bueno, fue malo, cómo podría resolverlo hoy en día. Entonces, de repente, el papá tiene que regresar un poco a su adolescencia, revisar qué fue bueno, qué fue malo y cómo puede mejorar con su propio adolescente. Y obviamente, si tú has llevado como papá, como mamá, con papá y con mamá, estas etapas donde estás con tu hijo, le brindas la confianza, tal vez te sea un poco más fácil que tu hijo adolescente te tenga la confianza. No siempre es así. De repente los adolescentes pueden ser muy cambiantes por todo lo que están experimentando y nosotros tenemos que saber llevarlo con mucha calma, con mucha paciencia, no nada más con ellos, sino con nosotros mismos.
Entonces, cuando este pequeñito de 2 años se sube a un segundo nivel, donde ya la mamá tiene poca visibilidad de él, pero lo sigue viendo, creo que eso pasa en la adolescencia. Empezamos a soltar a los hijos, empezamos a verlos ya con mayor distancia, verlos cómo comienzan a tomar sus propias decisiones, a veces buenas, a veces malas, y que uno quisiera ir y decir, no, te vas a quedar encerrado en la casa, porque así lo tengo que decir, ¿no? Y no puedes hacerlo porque es muy contraproducente que el adolescente de repente te diga, pero ¿por qué me haces esto? Bla, 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 bla. Entonces creo que eso representa muy bien al adolescente. Esta parte donde puedes ver a tu hijo de una gran distancia y a veces lo ves, a veces no lo ves, porque el adolescente justo comienza a hacer eso. Ya no quiere estar vigilado por mamá, ya quiere retarse a él mismo a hacer sus propias cosas, ya quiere darse cuenta que tanto puede él solito, ¿no? Quiere demostrarse a sí mismo y de demostrarle a los demás que es capaz. Y a veces como mamá, pues dices, uno ve a sus hijos muy pequeños y uno dice, no, todavía no eres capaz, mi rey, ¿no? O la típica frase de las mamás mexicanas, todavía ni sabes lavar tus calzones. Es una frase muy, muy dicha aquí en México por las mamás para decirle al adolescente que no puede hacer ciertas cosas porque ni siquiera sabe lavar su ropa interior, ¿no? Entonces, muchas veces eso pasa. Y al momento de que la mamá, pues, en este relato que te compartí con el pequeñito de 2 años, no lo ve, pero está ahí, ¿no? Eso les pasa a las mamás. Tú ya no ves al 100% a tu adolescente, ya no sabes al 100% qué está pasando por su vida, pero ahí estás como mamá y no es fácil. No es fácil porque seguramente como mamá de adolescente los miedos te han de brotar y te han de inundar como no tienes idea por todo lo que hoy se sabe. De repente has de sentir que tu hijo corre demasiado peligro, como a lo mejor lo sintió esta mami viendo a su hijo de 2 años entre un montón de niños de 10, de 6, de 8, muchísimo más grandes que su hijo. Y entonces el no verlo por completo a su hijo en el juego yo me imagino que así también se sienten las mamás de los adolescentes, que hay tanta gente con mucha más experiencia alrededor de sus hijos que de repente dicen, y yo no puedo verlo, yo no puedo estar ahí, yo quisiera, pero no puedo. Y ya esta etapa después de la adolescencia, de la adultez, ¿no? Del adulto joven, donde ya tienes que soltarlo, ¿no? Creo que lo que hace también lo representa muy bien este pequeñito de 2 años al subirse al tercer nivel, donde la visibilidad de la mamá era completamente nula. Ya no podía ver a su hijo de 2 años hasta arriba del juego. Ya no lo podía ver, ya no lo alcanzaba a ver y solo la mamá sabía que estaba rodeada de un montón de niños de 10 años, de 8, de 7, corriendo y jugando y su hijo de 2 años en quién sabe dónde del juego. Ajá. Ya no lo podía ver. ¿Qué le quedó a la mamá? Yo creo que le quedó solamente confiar. Confiar en que agárrate bien de los juegos, date cuenta de dónde pisas. Si hay niños más grandes, cuídate porque te pueden tirar. A esta mami y a su pequeñito de 2 años no le quedó de otra más que confiar en que las cosas que le dijo al principio cuando estaban hasta abajo del juego le hayan quedado en la cabecita a su hijo y haya aprendido algo. Porque ella no podía subir al tercer nivel del juego y ya no veía a su hijo. En cuanto ella lo alcanzó a ver que su hijo se iba a aventar del tobogán más grande, ella corrió a recibirlo. Y creo que eso nos falta a muchas mamás, sobre todo de adultos. Uh-huh. Tienes que confiar, mamá. Si tu mamá ya tienes hijos en su primera etapa de adultos, adultos jóvenes, que ya están por dejar el nido, que ya tú ya los ves, que ya no son tus pequeñitos, que ya son adultos, que están tomando sus propias decisiones y demás, de verdad, mami, de adultos, cuando veas que tu hijo está haciendo cosas, de verdad, sigue ahí, sigue apoyándolo, aunque no lo veas. Porque los adultos jóvenes eso quieren también, quieren irse, muchos de ellos ya quieren irse a experimentar, muchos de ellos que han tenido o están terminando las carreras, quieren irse a otro país de intercambio. Imagínate que tu hijo se quiera ir a otro país de intercambio. No lo vas a ver. Como le pasó a esta mami. Cuando su hijo estaba en el tercer nivel, dejó de verlo. Solo confió. Y creo que eso pasa cuando tu hijo se quiere ir de intercambio a otro país. Tienes que confiar. Confiar en que le va a ir muy bien. Y confiar en que todo lo que le enseñaste, todas sus bases, las va a recordar. Cuando el adulto joven también quiere ya empezar un negocio, quiere empezar a tener una casa, un departamento para él, quiere irse a vivir solo, dejas de ver a tu hijo. No lo vas a ver. Tienes que confiar. Tienes que confiar y hacer lo que hizo esta mami cuando su hijo bajó del tobogán y regresó con ella, ¿no? Baja del tobogán su pequeñito de 2 años y le dijo, sube mi amor, sube, sube alto y explora, que yo aquí voy a estar. A mí me pareció una cosa muy maravillosa porque eh, creo que al final eso hacemos las mamás o deberíamos hacer las mamás, ¿no? O las mamás.
decirle a nuestros hijos, ve, hijo, ve, descubre, explora, crece, rétate a ti mismo. No olvides tus bases. Pero cuando tengas un problema, vuelve, porque aquí voy a estar. Porque creo que eso es una de las cosas más bonitas de la maternidad y que no se quitan. Nunca dejas de ser mamá. Y si tú tienes hijos, tú ya llegaste a la etapa de los hijos adultos y tus hijos pueden sobrevivir por sí solos en este mundo tan caótico y tan de repente que puede ser tan horrible. Creo que el mundo es muy bello, pero hay situaciones que lo hacen muy difícil. Ajá. Pero si tú tienes hijos adultos que hoy en día pueden sobrevivir sin que tú les tengas que estar ayudando o sacándolos adelante o pagándoles sus deudas y demás, hiciste un excelente trabajo. Un excelente trabajo. Y si tienes hijos adultos a los que todavía les ayudas y casi casi les resuelves la vida, mami, seguro hiciste mucho para sacarlos adelante y seguro le echaste muchísimas ganas. Pero tienen que vivir ellos su vida. Tienen que descubrirse a sí mismos.